Por favor, quiero que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 y versículo 1 de Filipenses. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo le habla a sus hermanos en la fe y reconoce que tiene un amor especial por ellos. Y por ese amor les da una recomendación, nada más: que estén firmes en el Señor. Entonces vamos a hablar el día de hoy de los fundamentos de nuestra relación con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de venir a tu palabra y recibir el consejo de la misma. Sabemos que tú tienes palabras que son vida para nosotros, palabras que nos ayudan a entender tus valores, tus principios, tus propósitos, para que los hagamos nuestros, para que los vivamos y para que afirmemos nuestra fe y nuestra relación contigo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de ese amor que tú nos has dado, de esa bendición de hacernos tus hijos. Permite que lo aprovechemos y que afirmemos nuestra fe para que mantengamos esa relación, para que cumplamos sus propósitos, para que cumplamos la misión en este mundo necesitado. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Hay un interés especial del apóstol Pablo en que sus hermanos sean afirmados en la comunión con Dios, porque hay muchas situaciones, tanto en el tiempo de Pablo como en el día de hoy, que hacen tambalear o pueden hacer tambalear nuestra fe y por ende nuestra comunión con Dios. Y aquellos que se mantienen firmes son los que van a poder crecer en su comunión con Dios, en su relación con Dios, crecer en su testimonio de fe para el mundo y obviamente vivir firmes esperando la venida de nuestro Señor. Eso es lo que Dios espera. Dios espera que desarrollemos una fe firme en nuestro Dios y que nuestra comunión con Él sea un testimonio vivo a través de nuestra vida, a través de nuestra manera de vivir, se muestre el grado de relación que tenemos con Dios, la firmeza que tenemos en nuestra fe y que esto obviamente se manifieste en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de la base, lo que sostiene cualquier cosa en la vida tiene que tener un fundamento. Tanto las ideas como las cosas materiales tienen que tener un principio, un fundamento en donde se sustenten. Lo que más nosotros identificamos en cuanto a fundamentos son los edificios, las casas. Las casas tienen que tener un cimiento, un fundamento para que las casas se sostengan y para que a la hora de que vengan situaciones difíciles como un temblor, un terremoto o vengan vientos huracanados, la casa permanezca firme, estable. De la misma manera que el edificio depende de sus cimientos, la vida cristiana de una persona, de un creyente, depende de sus fundamentos, de los cimientos firmes que tenga en su fe y en su comunión con Dios. Esto es muy importante. Por eso Jesucristo en la Biblia nos pone el ejemplo de un hombre que fundó su casa sobre la arena y que vinieron ríos y vinieron vientos y la destruyeron porque no tenía fundamento.
estaba edificada sobre la arena. Y nos habla de otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los mismos ríos y los mismos vientos y la casa permaneció firme. Lo mismo sucede en la vida cristiana. ¿Dónde están nuestros fundamentos? ¿Cómo están nuestros fundamentos? Gracias. Para que sepamos nosotros que tenemos cimientos firmes, fundamentos sólidos, para que nuestra relación, nuestra comunión con Dios sea firme. Entonces nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad espiritual, y déjeme decirle una cosa, nuestra estabilidad financiera incluso depende de la estabilidad de nuestra comunión con Dios. Es muy importante que los cristianos entendamos que mientras no conocemos a Dios, tenemos fundamentos débiles, tenemos situaciones en la vida que nos pasan y nos cambian, nos pueden hasta destruir. Pero si nuestra vida ahora que conocemos a Dios, la fundamentamos y la firmamos en esa comunión con el Señor, estaremos seguros, porque ahora nuestra vida está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que el que está en las manos de Dios, no hay valiente que lo arrebate. Entonces, como les decía, tanto en el tiempo del apóstol Pablo como el día de hoy, hay cristianos que no terminan de afirmar su fe. Llevan una vida cristiana muy débil, una fe muy débil. Por lo tanto, su vida no refleja una seguridad total en el Señor. Y por lo tanto, no son un testimonio firme y valedero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vienen las pruebas, esa fe se debilita. Cuando vienen las situaciones difíciles, entonces no hay donde agarrarse, porque no se ha fundamentado su comunión y su relación con Dios. Los creyentes firmes son los que están bien fundamentados y que por lo tanto no son movidos por las pruebas y las dificultades que vienen a la vida. La vida nos va a traer pruebas y dificultades y según nuestro fundamento estaremos firmes y estaremos sólidos. El creyente firme es aquel que su fe es sólida y no es movida por sus sentimientos. El cristiano que es movido por sus sentimientos, cuando sucede algo personal, cuando sucede algo familiar, cuando sucede algo a sus seres queridos, eso pasa a ocupar el primer plano en su vida y sus decisiones están basadas en esos sentimientos y su fe se hace a un lado. Por eso los creyentes tenemos que saber que la seguridad de nuestra vida, de nuestros seres queridos y de nosotros mismos está en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, Pablo dice, por favor, estad firmes, porque vendrán dificultades, vendrán problemas que van a poner en prueba nuestra fe y nuestra comunión con Dios. El creyente que está firme, que está bien fundamentado, no es movido por doctrinas erróneas. El día de hoy hay iglesias que se llaman ser cristianas, profesan doctrinas erróneas porque malinterpretan la Biblia, porque hacen cosas que no están apegadas a la palabra de Dios, pero que tienen apariencia de que son cosas buenas y las predican como que si fueran verdades bíblicas y no lo son. Estamos llenos y ya en el tiempo del apóstol Pablo habían doctrinas erróneas, porque esa es una característica humana, el torcer la verdad, el formar su propia verdad, el hacer su propio camino, el entender las cosas a su manera. Los humanos tenemos esa tendencia, tenemos la tendencia a que las cosas sean como nosotros queremos, que cuando alguien nos habla queremos oír lo que nosotros queremos, y a veces nos están diciendo una cosa y nosotros estamos entendiendo otra, y eso es lo que sucede con las doctrinas erróneas. Tienen ya inclinaciones, tienen ideas ya torcidas y desviadas por sus
mismas inclinaciones, y entonces agarran la Biblia y la interpretan conforme sus inclinaciones. Esas son doctrinas erróneas. Y por lo tanto, muchos creyentes caen en las doctrinas erróneas porque no tienen una fe firme, no están sustentados en la palabra, y entonces pueden fácilmente ser engañados. Los creyentes firmes son los que han desarrollado un espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Aquellos que leen la palabra deseando recibir, deseando ser transformados, que cuando Dios les habla saben que está tratando de una manera personal con ellos. Aquellos que cuando reciben la palabra dicen: ay Señor, esto me toca, esto me duele, esto es conmigo, pero tengo que obedecer tu palabra, tengo que ser fiel a tu palabra, porque en ti he creído. Tú eres el Dios eterno, tu verdad es eterna. Los hombres mienten, pero tú no mientes. Por lo tanto, voy a pegarme a tu verdad, voy a creer en tu verdad y voy a obedecer en tu verdad. Los creyentes firmes son los que viven para agradar a Dios y para dar testimonio de su fe a los que le rodean. Están pendientes de los que le rodean, para que no miren en ellos cosas que van a hablar mal de su fe, que van a hablar mal de la palabra de Dios, y no por apariencia, sino por su deseo de agradar a Dios, su deseo de dar testimonio correcto de lo que la palabra de Dios les ha enseñado. Por eso la tarea de la iglesia es ayudar a los miembros a afirmar su fe en Cristo Jesús, a que lo que creen, lo que han recibido, se haga parte de ellos, lo pongan en práctica para que su vida se solidifique. Eso es construir su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad eterna. No hay otra verdad. Todo es relativo en este mundo. Todo es relativo. Lo único que es absoluto es lo que Dios dice. No lo que dice el hombre, no lo que dice una iglesia, no lo que dice una religión. Lo que Dios dice a través de su palabra. Es su palabra lo que debe fundamentar nuestra vida. Es los principios y los mandamientos que Él ha establecido como Dios, como creador, que todo lo puede, que todo lo sabe, que sabe lo que nos conviene, que sabe lo que es mejor. Estableció estatutos y principios para fundamentarnos, para llenarnos de la vida de Él, y para que sepamos que Él estableció la vida y que solo Él nos puede dirigir. En la medida pues de nuestra obediencia, nuestra comunión se solidifica. Entonces la iglesia ayuda para que el creyente crezca en su fe y pueda desarrollar su comunión con Dios de una manera estable, de una manera perdurable, que aunque vengan las situaciones difíciles en la vida, pueda mantenerse firmes. Porque en última instancia es nuestra vida la que habla de nuestra fe. El mundo el mundo no lee la Biblia. La gente que no conoce a Dios no lee la Biblia, no conoce lo que Dios dice, pero sí nos mira a nosotros y mira nuestra vida, y empiezan a ver cosas diferentes, y empiezan a ver la obra de Dios en nuestra vida si tenemos una fe firme, una fe firme. Por eso nuestra vida tiene que hablar de nuestra fe. Nuestra manera de vivir tiene que ser un reflejo de la vida de Cristo. Nuestra manera de amar tiene que ser un reflejo del amor de Cristo en nuestras vidas. Porque la gente va a ver, y cuando decimos a la gente nos referimos a nuestra familia, los que viven con nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares lejanos y todos los que nos rodean. Tienen que ver en cada uno de los cristianos una fe firme, una fe estable, una seguridad en Dios que está a toda prueba. Ellos van a darse cuenta si nuestras vidas han sido verdaderamente transformadas por ese evangelio al que decimos pertenecer. Esa es la responsabilidad de nosotros, guardar nuestra vida en comunión con Dios a través de solidificar nuestra comunión. Para estar firmes, entonces, necesitamos fortalecer los tres fundamentos de nuestra comunión con Dios. Los tres fundamentos de nuestra comunión con Dios.
los debemos solidificar. Y estos son nuestra fe en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, nuestro amor a Dios. Y en tercer lugar, nuestro temor de Dios. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, nuestra fe en Dios. La fe es el inicio y es la base de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nace la fe. La fe no es una creencia en una ideología, no es una creencia en una religión. La fe no es la repetición de hábitos y de costumbres de determinado tipo o costumbres piadosas que están establecidas. No, la fe es relación con Dios. Dios habla, Dios nos da sus principios, nos da sus valores. Nosotros los oímos, los recibimos o los rechazamos. No hay otra opción. O lo recibimos o lo rechazamos. Si lo recibimos, entonces viene la fe a nuestras vidas. Así nace la fe en cada corazón, por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha revelado, por lo que Dios enseña, por lo que se predica en el nombre de Dios. Entonces el que lo recibe, el que dice sí, esto es bueno, esto me va a ayudar, es porque está abriendo su corazón para que la fe venga a su vida. La fe surge pues porque Dios se da a conocer. La fe como tal no es un invento humano. La fe no es que a alguien se le haya ocurrido, como dicen algunos, es que este es religioso, tiene fe. No, la fe no tiene nada que ver con la religión. Fe es relación con Dios. Fe es dependencia de Dios. Fe es creer en Dios y depositar en Él su vida. Fe es aceptarle, recibirle y entregarle nuestra vida a Él, porque lo que Él dice es la verdad eterna. Él nos conoce porque Él nos hizo y de tal manera Él quiere lo mejor para nosotros. Yo lo entiendo. Yo digo, cuando uno acepta a Cristo, dice, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué pasó tanto tiempo para que yo entendiera que yo no puedo dirigir mi vida por mí mismo? Necesito la guianza del Creador de la vida. Y ahí es donde viene la fe a nuestros corazones. Creemos porque Él nos pide que creamos. Creemos porque Él se revela y nos dice, yo soy tu Dios. Yo soy el que te crié. Yo soy Jesucristo, el que di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Es Dios el que habla y nosotros le recibimos y le creemos. Y de esa manera viene la fe a nuestros corazones, o lo rechazamos. Yo no lo necesito, yo vivo bien como estoy, yo dirijo mi vida a la perfección, no necesito ayuda de nadie. Y entonces rechazamos la fe y la relación. No la religión, no la iglesia. Rechazamos la relación con Dios, porque Él es el que nos está hablando. Eso es la fe, es creer en Él y vivir para Él, porque Él es vida. Él es vida, de Él viene la vida, Él es la fuente de la vida. Es Él que crió todas las cosas. Las cosas no se hicieron solitas. No fue producto de un accidente cósmico, sino de la mano poderosa de Dios. Todo lo que existe, existe porque Él lo creó. Cuando a mí me preguntaron una vez, un amigo me dijo, ¿quién hizo a Dios? Como quien dice, si me dices, ¿quién hizo a Dios? Yo voy a creer en Él. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? A Dios no lo hizo nadie, porque el hacer Él lo inventó. Él es eterno, Él es espíritu, Él no es hombre, no es como nosotros. El crear a una persona como nosotros, fue Él el que lo diseñó, fue Él el que lo crió. Somos sus criaturas, criaturas suyas somos y ovejas de su prado. Quiere decir que estamos para ser dirigidos por nuestro Creador. Y Él es el único que sabe cómo debemos vivir. Y de esa manera nos enseña. Pero tiene que ser a través de la fe. Él habla y nosotros creemos. Dice la Biblia en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que quiera tener comunión con Dios, crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Que Dios está para bendecirnos. Dios no está para hacernos daño. Dios no está para juzgarnos. Él nos acepta como somos. Él nos ama como somos. En el mundo hay distinciones. En el mundo hay todo tipo de acepción de personas. Pero déjame decirte una cosa. Dios nos ama como somos. No importa de dónde vengamos. No importa nuestra raza. No importa nuestra condición económica. Dios nos ama porque Él nos hizo. Y por eso nos ama con amor eterno. Si yo no tengo una fe firme, voy a tener dudas. No voy a desarrollar un compromiso a toda prueba porque no tengo una fe firme. Y ese es el problema que tienen muchos creyentes. Por falta de una fe firme, su vida no logra crecer, no logra desarrollarse, no logran encontrar esa relación satisfactoria con Dios porque tienen dudas, porque tienen vacilaciones, porque no quieren obedecer totalmente a la palabra de Dios, y entonces su vida se queda a medias. Y no se puede ni agradar a Dios ni sentir satisfacción con una fe débil, con una fe a medias. Cuando nuestra vida no está sustentada en lo que Dios dice, nuestros fundamentos son débiles. Cuando mi vida es movida por mis sentimientos, es porque no tengo una fe firme. Los sentimientos son muy importantes, muy importantes. Tiene que ver con lo que sentimos, especialmente con nuestros seres queridos y con las personas que nos rodean. Por supuesto que los sentimientos humanos son temporales e imperfectos. La prueba es que una pareja que hoy estuvo muy cerca y se amaba, ahora está divorciada. Los sentimientos son temporales, son imperfectos. Incluso hijos se han divorciado de los padres, padres se han divorciado de los hijos o se han peleado, pues. Por eso hay muchos hogares divididos, muchos hogares disfuncionales, muchos hogares rotos, quebrados, porque el amor cambia, el amor varía, el amor humano se muere, porque es un amor interesado. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo importante es saber que nosotros debemos ser gobernados por nuestra fe y no por nuestros sentimientos, porque los sentimientos son parciales y son interesados cuando se trata de mi esposa, cuando se trata de mi hijo, cuando se trata, y no que está mal que los amemos. Un momentito. Cuando somos cristianos, lo que nos debe gobernar es la fe, porque es a través de la fe, los principios que Dios establece, y el amor de Dios es lo verdadero. Lo nuestro es parcial, es interesado, es perecedero, y por eso es que necesitamos una fe firme en Dios para no ser movidos por los sentimientos. Cuando no tenemos una fe firme, dependemos de nuestro estado de ánimo. Pues hoy tengo ganas de venir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la célula, hoy no quiero leer la Biblia. Déjeme decirle una cosa, cuando yo tengo fe firme, yo voy a donde tengo que ir, a la iglesia, a la célula, porque lo necesito, no porque tenga el estado de ánimo de hacerlo. Cuando yo tengo una fe firme, yo necesito amar a mis enemigos, no porque lo quiera hacer, sino porque lo tengo que hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Cuando tengo una fe verdadera, yo tengo que perdonar al que me ofende. No importa el dolor, no importa la medida de la ofensa. Yo tengo que perdonar, porque eso es lo que Cristo nos enseña, a perdonar a los que nos ofenden. Él perdonó a los que lo mataron en la cruz del Calvario. Les dijo: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la verdadera fe. Pero con los sentimientos, no, es lo que me hizo a mí. O sea, hay cristianos que creen que tienen gracia excepcional. O sea, que la Biblia dice que hay que perdonar, pero ellos tienen derecho a no perdonar, porque la ofensa que les hice, es que lo que me hizo a mí, es que lo que me hizo. Por eso hay muchas parejas que no logran entrar en una verdadera reconciliación, en un verdadero amor, porque se han ofendido o ha habido infidelidad y no ha habido perdón. Pero cuando hay una verdadera fe,
Cuando dependemos de Dios, aprendemos a perdonar. No por los sentimientos, sino por la fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe para evitar la influencia del mundo. Porque muchos dependen de lo que otros dicen, de lo que las noticias dicen, de lo que los medios dicen. El día de hoy, desgraciadamente, hay muchos jóvenes que dependen de los medios sociales. Dependen de lo que otros digan. Dependen de lo que está de moda, lo que dicen, lo que le llaman el trending. Y todas esas cosas que hace que el día de hoy hay una influencia fuerte de los medios sociales para que los jóvenes piensen como ellos quieren que piensen, para que dependan de ellos. Y aquel que no tiene fe, una fe firme en la palabra de Dios, va a ser movido, va a ser influenciado, va a hacer cosas que otros hacen porque está siendo influenciado. Y de esa manera su desarrollo no es por fe, sino es por influencia del mundo, de los medios, de los amigos, etcétera. Aún cuando no tenemos fe, dependemos de nuestro estado económico. Es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que tengo deudas, y nuestra vida se debilita en torno a lo que tenemos o a lo que no tenemos. Y por eso los creyentes debemos afirmar nuestra fe. La fe, repito, no es en una iglesia, no es en un líder, en un pastor, en un profeta, en un ministro. No, la fe no es en una ideología humana. La fe es un Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esa es la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos en un Dios eterno que no tiene principio y no tiene fin. Un Dios infinito, un Dios que no depende de las circunstancias, un Dios todopoderoso que es capaz de mover cielos y tierra para que se cumpla su voluntad. Un Dios omnipotente que no tiene limitaciones, un Dios que no depende de nadie, que tiene vida en sí mismo y que no solo tiene vida en sí mismo, sino da vida y vida en abundancia. Y aquellos que creen en Él y que desarrollan su fe en Él, dependen de Él. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Apartados de mí, dice Jesucristo, nada sois, nada podéis hacer. Cuando menos nada correcto, pues. Nada útil, nada eterno, nada que valga la pena. Podéis hacer muchas cosas, pero la verdadera vida es creer en Jesucristo y vivir para Él. Todo lo que existe, Dios lo hizo. Todo lo que existe, Él lo hizo. Él es el principio y fin de todas las cosas. Como dice Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como dijo un predicador, este Jesús o estaba loco o es Dios. Porque dice cosas que solo un loco o solo un Dios, el verdadero Dios, lo puede decir. Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Qué atrevimiento! Él no dijo yo soy un camino, una posibilidad, yo soy una verdad, una ideología, yo soy una vida, cualquier vida. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad y la única vida. Yo quiero ese Dios. Porque todos los demás caminos, todas las demás verdades y todas las demás vidas son una falsedad, son una apariencia de vida. Pero la verdadera vida viene del que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Creer en Él no es solo decir yo creo que existe, como dicen muchas personas. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Pero ¿le sirve? ¿Le ama? ¿Vive por fe? ¿Obedece a su palabra? Pues eso no es conmigo, ¿verdad? Entonces no diga que cree. Porque creer en la Biblia es confiar en Dios, depender de Él y amarle con todo el corazón. Debemos creer en lo que Dios dice, en lo que Dios promete y en lo que Dios hace. Dios es un Dios lleno de bendiciones y recompensas.
Los creyentes somos recipiendarios de las bendiciones de Dios. Y cuando nosotros creemos, recibimos. Somos bendecidos porque Dios nos quiere bendecir. No es solo creer, sino hay que aplicar los principios que Dios establece en su palabra en nuestras propias vidas. Dios es un Dios de promesas. Promesas que son las que nos mantienen con vida. Nosotros los creyentes vivimos por las promesas de Dios. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo lleno de aflicciones. Y la Biblia no nos ofrece un lecho de rosas. Mira, cuando aceptes a Cristo se te van a acabar tus problemas. No, no nos ofrece eso. Nos dice que tendremos pruebas, que tendremos dificultades, que tendremos aflicciones, pero no estaremos solos. Él estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, debemos vivir creyendo sus promesas. Dios es un Dios de promesas. La Biblia está llena de promesas para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, cuando da una definición de la fe, en Hebreos 11:1 dice, respecto a la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Estás esperando algo? ¿Qué estás esperando? Pues yo tengo este sueño. No. Certeza de las promesas que Dios nos ha hecho. Se espera. ¿Qué se espera? Las promesas. Dios va a cumplir sus promesas. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entró a tomar la tierra de Canaán, dice, todas las promesas que Dios les hizo se cumplieron. Todas las promesas. Dios es un Dios de promesas. Y los creyentes debemos vivir por fe en sus promesas. Una de las niñas, mi nietecita, que fue presentada el día de hoy, su nombre es Amaris. Y Amaris quiere decir promesa de Dios. Por eso le pusieron sus padres ese nombre. Ellos durante 15 años no podían tener hijos. Y se creía que ella era estéril. Pero la Biblia dice en una promesa que en el pueblo de Dios no hablan mujeres estériles. Y empezamos a orar y a creer. Y ella es un cumplimiento de promesa. ¿Cómo no vamos a creer? Y eso es apenas un ejemplo de cómo Dios cumple sus promesas. Quizá no en el tiempo que quisiéramos, quizá no como quisiéramos, porque nosotros somos bien desesperados. Por eso inventamos el microwave, porque somos bien desesperados, ¿verdad? Y prendemos la tele y al ratito que no enciende, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ni siquiera esperamos, ¿verdad? Y cada vez las cosas tienen que ser más rápido y más a nuestra manera para que estemos satisfechos. Pero Dios es un Dios que nos enseña a depender de Él y a esperar en Él, porque las cosas no van a ser como nosotros querramos, ni cuando nosotros querramos, sino van a ser a la manera de Dios. Esperar a la manera de Dios, eso es fe. Eso es confiar en Él. La fe implica confianza. La fe implica dependencia de Dios en todas las áreas de la vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que aprender a depender de Él en lo material, en lo económico, en lo espiritual. Tenemos que desarrollar una vida que está totalmente a la espera del cumplimiento de sus promesas. Y por eso nuestra vida se desarrolla en fe, en base a lo que Él nos ha prometido. En segundo lugar, en primer lugar, primer cimiento es nuestra fe en Dios. En segundo lugar, nuestro amor a Dios. El amor a Dios surge después de creer, después de la fe y después de entregarle a Dios nuestro corazón. Surge el amor, porque Dios nos empieza a amar desde el momento que entregamos nuestra vida. No que no nos amara antes. Una cosa es el amor eterno de Dios. Dios ama a todas sus criaturas. Ama aún a los que no creen en Él. Dios los ama. Pero
ellos reciben el amor de Dios en cuanto a cómo Dios los ama, pero no entra en sus vidas, en sus corazones, el amor de Dios. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el amor de Dios entra en nuestras vidas, no para que seamos perfectos, sino para redimir nuestro amor humano imperfecto. Y en la medida de nuestra dependencia de Dios, nosotros podremos manifestar el amor de Dios en nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero primero tenemos que aprender a amar a Dios con todo el corazón. Si bien Dios entra en nuestra vida, el amor de Dios entra en nuestra vida, el amor hay que desarrollarlo. Porque el amor de Dios es un mandato. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque los sentimientos, hermano. Los sentimientos nos hacen a nosotros establecer valores que van a depender de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Pero cuando se empieza a amar con el amor de Dios, es un amor que supera los sentimientos. No los elimina, los supera. De tal manera que nuestro amor está a un mayor nivel. Nuestros hijos y los seres queridos van a recibir un mejor amor cuando tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Mateo 22:37, Jesús dice, Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un mandato. Eso no es si se te ocurre, si quieres, ay, cuando empieces a sentir. No, amarás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo que amar a Dios. Y empiezo a analizar lo que Dios es. Empiezo a estudiar su palabra. Empiezo a recibir sus bendiciones. Oh, ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él solo cosas buenas nos ha dado? ¿Cómo no hemos de amarlo si el amor de Él es desinteresado? Él no hace acepción de persona. Él no nos ha escogido porque unos valgamos más que otros. Él nos ha escogido porque Él nos compró con su misma sangre en la cruz del Calvario. Entonces el amor de Dios surge con la fe, pero se desarrolla voluntariamente en la medida de nuestro entendimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace, de lo que Dios es y de lo que Dios nos da. Porque recibimos de Dios y en esa medida aprendemos a amarle. Y entre más cerca es nuestra comunión, entre más entendimiento tenemos de Dios, entre más conocemos de su palabra, más queremos estar con Él. Es como los enamorados. Cuando una persona empieza a conocer a un ser querido, a una persona, empieza a enamorarse, y en la medida de que más sabe de esa persona, más se identifica con ella y más quiere estar con ella. ¿Por qué? Porque el amor genera necesidad de estar juntos. Amamos a Dios, queremos estar con Él, queremos estar cerca de Él. O cuando estamos cansados, no queremos saber nada. Entonces nuestro amor no es un amor profundo, un amor sincero, es un mandato. Tengo que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando los sentimientos me empiezan a dominar, yo tengo que decir, ¿dónde está mi fe? Yo tengo una experiencia personal. Cuando yo tengo 3 hijos, mi esposa y yo tenemos 3 hijos, y los que tienen más de 2 hijos o 3 saben de lo que voy a hablar. Cuando uno siente, el corazoncito empieza a palpitar más por uno que por otro. ¿Aló? Y el problema es que no lo disimulamos porque es sentimiento. Lo sentimos, ¿verdad? Los demás sí se dan cuenta, pero nosotros no. Si no, pregúntele a sus hijos. ¿Sí? ¿Verdad que yo los amaba igual a todos? No me vengas con eso, mamá, les van a decir. Porque ellos saben, ellos se dan cuenta. Y de esa manera, cuando yo empecé a sentir que mi corazón palpitaba más por uno de mis hijos, empecé a decir, bueno, esto es lo que siento, pero ¿dónde está mi fe?
¿Dónde está mi fe? Porque si yo voy a amar más a un hijo y lo voy a dejar que se desarrolle, les voy a hacer daño. Le voy a hacer daño al hijo que amo más y a los otros hijos. Yo debo amar igual a mis hijos. Yo debo amar igual a mis hijos. Así que, Señor, toca mi corazón y ayúdame para no dejarme dominar por este sentimiento que tengo. Que sea mi fe. Porque no es justo que yo ame a uno más que a otro. No es justo. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos preferidos. ¿Sabe qué tiene Dios? Hijos íntimos, los que se acercan a Él. Usted no puede evitar que un hijo se acerque más a usted. Es iniciativa de ellos. Por eso yo le dije, Señor, yo quiero que llegue el momento donde mis 3 hijos, cada uno de ellos sienta que es el favorito mío. Los 3 al mismo tiempo. Porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, hacemos muchos daños. Muchas familias rotas, muchos hermanos que se odian por esos sentimientos de preferencia que han tenido los padres. Pero cuando nos enamoramos, queremos estar cerca y queremos manifestar ese amor. Yo me acuerdo cuando yo estaba cortejando a mi esposa, porque estaba bien enamorado. Algunos no me lo van a creer, pero yo sigo enamorado de mi esposa. Ella lo sabe. A veces vas a ir solo, vas a ir tú. Si vas tú, yo voy más feliz. Vamos juntos a todos lados. Y de esa manera, a mí alguien me dijo, yo no puedo trabajar con mi esposa. Estoy todo el tiempo en la casa y luego estar todo el tiempo con ella en el trabajo. No, yo no aguanto eso, me dijo. Yo le dije, yo sí, yo no puedo estar, yo al contrario, yo no puedo estar sin mi esposa. Trabajo con ella y me emociona porque después nos vamos a ir a la casa juntos. Y vamos a ir a dormir. Y después nos vamos a despertar juntos. ¡Ah, qué bendición! Pero bueno, ese es el matiz que le da que le da Dios, el amor de Dios al amor humano. Los esposos que se aman con el amor de Dios saben de lo que estoy hablando, porque ellos sienten lo mismo en sus corazones. Entonces, cuando yo estaba en esa fase, yo quería estar con ella y ella vivía bien lejos. Vivía a 3 buses, autobuses, camionetas, camiones, guaguas, peceras, lo que quiera, llámele. Eran 3 las que tenía que tomar para ir a ver a mi esposa. A mí se me hacía corto. Ay, que ya voy por la segunda. Ay, qué bueno, ya voy cerca. Y era aquello un deseo de estar con ella. ¿Cuánto amas estar con Dios? ¿Cuánto amas estar en su presencia? ¿Cuánto amas que te hable? Oír sus palabras. A veces me regaña. A veces la palabra me toca porque estoy haciendo algo que no debo hacer. Y la Biblia me habla, Dios me habla. A veces me habla por su espíritu, pero principalmente me habla por su palabra. Pero no podemos apartarnos de Él, porque sin su amor entramos en la hipocresía del mundo, en la religiosidad de las religiones, y empezamos a vivir una vida de apariencia. Necesitamos el amor verdadero de Dios en nuestras vidas. Cuando le entregamos nuestro corazón, Dios se ha dado por nosotros, pero ahora con mayor gozo, con mayor alegría, Dios nos empieza a enseñar a amar como Él nos ama. Mientras que el amor humano sigue siendo un amor interesado, egoísta, parcial, imperfecto. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno. Como dice Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es infinito, es eterno. No es una cosa ayer y otra cosa hoy. Es que ayer te portaste bien, pero hoy no quiero saber nada. No,
Ese es el amor humano. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios es perfecto. Y ese amor debe estar encima de los sentimientos por nuestro propio bien, por el bien de nuestros seres queridos. Porque nuestro amor es parcial e interesado. Nuestro amor no es completo, pero el amor de Dios sí lo es. Porque al amar a Dios estamos garantizados de que el amor hacia nuestros seres queridos va a ser el mejor amor. No va a ser el amor humano, sino que los amaremos a ellos con el mismo amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios debe ser la motivación de todo lo que hacemos, de lo que pensamos y lo que hacemos, de nuestras acciones y de nuestra conducta. Todo lo debemos hacer por amor, como dice la palabra. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es decir, hacedlo por amor, como para el Señor y no para los hombres. El amor de Dios nos ayuda a ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores amigos, porque hacemos las cosas como para Dios. La vida cristiana no es el cumplimiento de requisitos religiosos. La vida cristiana es una relación personal con Dios. Yo predico, doy la palabra, pero usted se va a su casa. Y es usted el que decide qué hace con la palabra que recibió. Es usted el que decide qué tanto cerca va a estar de Dios. Es usted el que decide. Es una relación personal. No es el cumplimiento de requisitos religiosos. Vino una vez una hermana que venía nueva, que estaba viniendo a la iglesia y me andaba buscando, tenía varios días de querer hablar conmigo y al fin me agarró. Me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Y me encerró en un lugar y me dijo: y quiero que me dé una lista de las cosas que tengo que hacer en esta iglesia para portarme bien, para estar bien. No se equivoque, le dije. No es asunto de listas. Dígame de dónde viene. Y me dijo dónde venía. Ah, con razón, está acostumbrada a que le digan la lista. No, aquí no. Aquí es una relación personal con Jesucristo. Usted conoce a Jesucristo y usted le empieza a amar y le empieza a servir voluntariamente, de corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos que no conocen a Dios dicen: es que vas a esa iglesia y en esa iglesia te quitan tu dinero, ¿verdad? Y no entienden que la gente lo da voluntariamente. Aquí, bueno, salvo que los hermanos que recogen la ofrenda tengan una pistola en la bolsa ahí para asustar a la gente que no dé, ¿verdad? No, el que da, aquí no se le dice nada al que no da, no se puede, es voluntario. Y la Biblia habla de que es voluntario y que debemos dar voluntariamente con agradecimiento de lo que Dios nos ha dado. Pero es una relación personal y producto de esa relación y de ese amor, amamos a Dios, amamos su obra, queremos que la obra siga, queremos que así como llegaron a nosotros, lleguen a otros, y para eso ofrendamos y damos nuestros diezmos para que la iglesia siga avanzando y siga desarrollando sus ministerios. Fuimos creados por amor y puestos en el mundo para amar y ser amados. Si algo falta en este mundo el día de hoy, es verdadero amor. El amor interesado gobierna en este mundo y es un desastre, porque no hay verdadero amor. Por eso debemos primero amar a Dios, porque eso nos garantiza que el amor que manifestemos a los demás va a ser un amor genuino, un amor verdadero. Es como la amistad que hemos estado platicando en los grupos familiares, ¿verdad? La verdadera amistad. Si somos amigos de Dios, tendremos una base para hacer buenos amigos, para comportarnos como buenos amigos. De lo contrario, seguiremos en la hipocresía del mundo, en los intereses, en las amistades por interés. Pero nosotros fuimos creados por amor y fuimos creados para amar y ser amados. Un amor verdadero, que es el que solo Dios puede dar, porque Él es perfecto. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor se prueba. Dios prueba el amor. Dios, a veces tenemos pruebas en la vida donde Dios está probando si verdaderamente le amamos. Y se dio una ocasión que llegó un joven delante de Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? O sea, para ir a la vida eterna. ¿Qué puedo hacer? Y Jesús le dijo, bueno, si has guardado los mandamientos, si has hecho las cosas que yo enseño en la palabra. Y él dijo, sí, lo he hecho, desde joven lo he hecho. Pero como él lo conocía, él sabía dónde estaba su corazón, dónde estaba su amor. Entonces, está bien, estoy contento contigo. Y le dice, pero te falta una cosa. ¿Qué es lo que me falta? Dijo él. Ya casi la hice. Me voy a ir derechito al cielo. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia después? Y ese joven agachó la cabeza y se fue triste porque amaba sus riquezas. ¿Dónde está tu corazón? Tú tienes que identificar, yo tengo que identificar qué es lo que me impide amar a Dios con todo mi corazón. Cada uno de nosotros tenemos algún estorbo, algún área de nuestra vida que no nos permite amar a Dios. El caso de este joven era el dinero y el de muchos otros también. Porque si amamos a Dios, tenemos que amarlo con todo el corazón y estar dispuestos a darlo todo por Él. Cuando se ama a alguien, uno quiere agradarlo. Hace cosas para agradarlo y para no desagradarlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le agrademos en nuestra manera de vivir. Que hagamos las cosas para que Él se sienta satisfecho de que su amor es recíproco con uno de sus hijos, con una de sus hijas. El amor de Dios debe reflejarse en la vida diaria, en la manera en que vivimos. La gente se debe dar cuenta de que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Nuestros hijos deben saber que sus padres aman a Dios encima de todas las cosas. En tercer lugar, en primer lugar, nuestra fe en Dios. En segundo lugar, nuestro amor a Dios. Y en tercer lugar, temor de Dios. Nuestro temor de Dios. Cuando llegamos al temor de Dios, estamos llegando a la cúspide, al nivel más alto de nuestra relación con Dios, porque este es el punto decisivo de nuestra comunión con Dios. De Él depende lo que hagamos y lo que no hagamos. El temor de Dios es entonces el clímax de nuestra relación con Dios. Es la conjugación de nuestra fe y nuestro amor. Dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificado. O sea, tened a Él como lo más santo, lo más grande, lo más sublime. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. En otras palabras, es a Dios al que debes respetar. Es a Dios al que debes temer. Debes vivir para agradarle, porque Él es Dios. Y de esa manera podemos llegar a ese punto en que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. No que seamos perfectos. Porque cuando tú tienes temor de Dios y cometes un error, inmediatamente lo sientes. Inmediatamente te das cuenta que has quebrado ese deseo de agradar a Dios. E inmediatamente le pides perdón. Inmediatamente te arrepientes. ¿Por qué? Porque no eres perfecto. Porque tenemos debilidades. Pero hay un principio que guardamos, aunque seamos débiles. Y es el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Llega el punto en nuestras vidas en donde lo que interesa es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el agradar a Dios es cumplir con sus propósitos, es darle sentido a nuestra vida,
es que nuestra vida llegue al punto de su realización. O dime, tú tienes un mejor proyecto, una mejor idea de qué hacer con tu vida. Bueno, esa es la condición del mundo, que saben cómo dirigir sus vidas sin necesidad de Dios. La diferencia de la fe es que los que tienen una verdadera fe saben que su vida tiene que ser dirigida por Dios, porque Él es nuestro creador y Él lo estableció así. El temor de Dios se refleja no solo en nuestra obediencia, sino nuestra identificación con las cosas de Dios, con la obra de Dios. Por eso, cuando David vio que todo el pueblo se identificó con la casa de Dios, él: te doy gracias, Señor, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que hayamos dado todo lo que dimos? Porque lo que damos, lo damos porque te amamos. Lo damos porque queremos agradarte, para hacer tu voluntad. Cuando tenemos una identificación, llega el momento donde nuestros sueños ya no son sueños individuales, sino son los sueños de Dios. Cuando el creyente quiere soñar los sueños de Dios, cuando el creyente quiere cumplir los propósitos de Dios, como dijo David, su deseo era que Jehová cumpliera sus propósitos, o sea, los propósitos de Dios en su vida. Cuando llega ese punto, tú sientes una unidad con el Señor, te identificas con su obra y a todo lo que haces ya está regido por ese temor a Dios. Dice Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos separará de este amor eterno? ¿Qué nos separará de este amor indeleble, de este amor que no se borra, que no se acaba? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y luego dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, que nos identificamos con la muerte de Cristo. Él lo dejó todo, Él sufrió todo para morir en la cruz, porque a través de la cruz nos daría vida a nosotros, a través de la muerte y de la resurrección. Por eso Él lo dio todo. Y el creyente aprende a darlo todo por el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo vivimos sacrificando algo, dejando algo, porque ya no es parte de nuestra comunión con Dios, porque ya no le agrada a Dios, y por eso somos muertos todo el tiempo. Vamos matando nuestro ego, pues. Vamos matando nuestro orgullo. Vamos matando nuestros caprichos y nuestros deseos personales, porque lo que queremos de aquí en adelante es agradar a Dios con todo nuestro corazón. Temor a Dios es caminar en obediencia, en sujeción a su palabra, tener respeto a Dios, tener respeto a su palabra, tener respeto a sus mandamientos. La gente ha perdido el temor a Dios. El mundo ha perdido el respeto a Dios. Yo no sé si usted ha visto películas de España o grabadas en español o traducidas al español por españoles. Yo no sé si usted ha estado en la calle en algún lugar de España. En ningún otro lugar del mundo se habla tanta mala palabra como en España. En ningún otro lugar del mundo se dicen malas palabras profanas contra Dios. Malas palabras contra Dios. El mundo ha perdido el temor de Dios. Y el temor de Dios, cada vez que una persona se aleja de la iglesia o se aleja de la comunión, yo le digo a Dios que no pierda
el temor a ti. Porque el que pierde tu temor, hermanos, entrega completamente su vida al mundo para apartarse de Dios. Pero aquel que aunque está mal, no pierde el temor a Dios. Porque dice, yo sé que estoy mal. Yo estoy mal, pero yo sé que estoy mal. Yo sé que hay un Dios. Yo sé lo que debo hacer, aunque no lo estoy haciendo. Esas son personas que a pesar de todo conservan su temor a Dios. Y eso los puede regresar, los puede rescatar. Cuando mi hija cayó en la situación que cayó, esa era mi oración. Que no pierda el temor a ti. Que no pierda el temor a ti. Es de lo que se agarra el cristiano cuando la fe se debilita. Cuando el amor a Dios se debilita. Lo único que queda es el temor a Dios. Cuando José estaba frente a la mujer de Potifar, estaba ante la tentación más grande que un hombre puede tener, sea quien sea. Bueno, a no ser que sea del otro equipo. Pero un hombre, ante una tentación así, no se puede poner a pensar, ni se puede poner a discutir. No vino José y le dijo a la mujer de Potifar, ¿sabes qué? En lo que tú estás así voy a leer la Biblia. En lo que tú estás así voy a orar, porque yo soy santo. No me venga con eso. Cuando usted está ante una tentación así, lo único que le queda es, ¿y por qué va a huir? Por temor a Dios. Porque sabe que si cae, va a desagradar a Dios y va a arruinar su vida. El temor a Dios nos sostiene cuando somos débiles. Y el temor a Dios es por eso la parte culminante de nuestros fundamentos. Yo les puedo decir con toda humildad y con todo respeto, yo he estado en tentaciones a punto de caer, pero el temor a Dios me ha hecho correr. ¿Cuántos hombres no han usado el temor de Dios en el momento de la prueba? Y el día de hoy se están lamentando por no haber tenido temor de Dios. Vivir en temor a Dios no es vivir con miedo o inseguridad. Todo lo contrario. La mayor seguridad en la vida viene del temor a Dios. Yo vivo para agradar a Dios. Y aunque soy débil y aunque fallo, Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. No le crea las mentiras del diablo. Porque tener temor de Dios no es ser perfecto. Temer de Dios, tener temor de Dios es tener en el corazón la idea de que tú vives para agradar a Dios. De que tú quieres agradar a Dios. Hasta el apóstol Pablo dijo, lo que no quiero hacer eso hago. Porque somos débiles. Pero el temor de Dios nos guarda. Cuando yo tengo consejería con alguna persona que falló, yo le digo, ¿sabes una cosa? Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Soy tan débil o más débil que tú. Pero ¿sabes lo que me ha guardado? El temor a Dios. El temor a Dios. Cuando yo pienso en el temor de Dios, yo digo, Dios mío, si hago esto, te voy a fallar a ti. Si hago esto, le voy a fallar a mi esposa. Si hago esto, le voy a fallar a mis hijos. Si hago esto, le voy a fallar a mi iglesia. Dios me libre. Dios me libre. El temor a Dios. Pero recuerda antes, fortalece tu fe en Dios. Porque la fe es el inicio. Y luego el amor es el que afirma la relación con Dios. Y por último, el temor a Dios es el que te libra cuando la fe
y el amor se debilitan, el temor a Dios te mantiene firme en la comunión. Ponte de pie.